teniéndote. Y bueno, te decíamos que teníamos datos muy importantes para revelarte ahora en este momento, ¿no? Para compartirlos con vos, y por eso está el licenciado Nicolás Hirtz acá con nosotros, de la consultora Metadata, que hoy ha puesto a disposición de los salteños nueva información acerca de cómo viven distintas circunstancias, ¿no? Tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, y cómo ven otros aspectos dentro de su vida también. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por acompañarnos. Bueno, me gustaría que me cuentes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con este estudio que se ha realizado teniendo como referencia a 400 personas, si no me equivoco, y que data del mes de noviembre? O sea, son datos fresquitos, súper recientes, recién procesados. Sí, así es. Son 430 casos en Salta, que es, digo, muy representativo. Representa, digo, al menos tiene un nivel de confianza, de confiabilidad del 95%. En general se trabaja las encuestadoras a nivel nacional e incluso aquí con menos casos. Pero tomamos ese dato como referencia, ya veníamos haciendo, no como consultora, pero veníamos trabajando con los mismos casos, y la verdad que es un dato que genera mucha confianza, al menos en Salta. Es decir, los 400 datos bien estratificados por zonas, por barrios, por clases sociales, por grupos etarios. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo y lo que significa también el desafío para los sectores, en este caso políticos de Salta, de pensar el 2019. Claro, ya tener una determinada proyección en torno también a esta evaluación, ¿no? Que lanza un determinado resultado. Contame un poquito, antes de que nos adentremos en estos datos específicamente, me gustaría que me cuentes cómo nace la consultora. Ustedes ya venían trabajando juntos, ya habían trabajado recientemente en datos relacionados al tema violencia de género. Sí, mira, veníamos trabajando desde hace tiempo ya. Es un equipo que había hecho en sus momentos, por ejemplo, los mapas de la discriminación junto con la universidad, los mapas de la discriminación del INADI. Este año, a principio de año, habíamos lanzado lo que era la primera encuesta en violencia y en representaciones sobre la violencia hacia la mujer en Salta, con un número muy parecido de 400 datos, de 400 encuestas, y la verdad que llegando a mitad de año, ese mismo equipo nos juntamos y dijimos, ¿por qué no empezamos a trabajar y a censar algunos datos de opinión que están circulando y que también están muy vinculados a la política? En otros casos no, pero que sirven, como por ejemplo, y lo podés ver en este estudio, qué consumen los salteños y las salteñas, si consumen más televisión, más redes sociales, con qué se informan. Claro. Bueno, todos esos datos... Afortunadamente la televisión salió victoriosa. Sigue estando delante, sigue estando delante. Viste que todos dicen que en algún momento va a morir, va a ir desapareciendo como algunos otros medios. Sí, creemos que no va a pasar eso, pero que obviamente hay que empezar a pensar tanto la televisión como la radio, como lo gráfico en papel, cómo se va insertando también en la vida de las redes sociales y de la web. Y las redes sociales en este número no lo ha tenido tan auspicioso, ¿no? Porque mucha gente también piensa que todo pasa por las redes sociales, que si no estás en las redes sociales prácticamente no existís, pero los datos que ustedes tienen en torno a eso son contundentes, digamos. Las redes sociales son una manera de informarse, pero no son la prioridad al momento de elegir esto, ¿no? No, para informarse la gente sigue eligiendo sobre todo la televisión. Casi la mitad de los encuestados planteó que la televisión sigue siendo la que está allá arriba. Luego están los periódicos, pero ahí hay que tener en cuenta que casi todos los periódicos que lee el ciudadano o la ciudadana salteña son web. Claro. Sí, ha bajado muchísimo el periódico en papel. Pero luego sí siguen las redes sociales como un medio para informarse. Para poder tener lo que uno ahí analiza es esto. Muchas veces la gente en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook, ve y linkea alguna noticia que está de algún periódico, de algún canal de televisión, de algún portal de radio. Tal cual. Además, los medios han incorporado, obviamente, ¿no? También estas formas de comunicación para tener un público mucho más amplio. Así es. Y en torno a los datos relacionados al gobierno nacional, ¿no? Es bastante fuerte, es contundente, digamos, cómo analizan y cómo viven los salteños el impacto de las políticas a nivel nacional. Sí, ha decaído muchísimo a nivel nacional
mal la imagen del presidente Macri. Esto lo queríamos corroborar en Salta y tiene una imagen muy deteriorada, es decir, aproximadamente arriba del 70% piensa que es malo o muy malo el gobierno. Hay lo que sí se ve en casi todas las, digo, cuando uno va siguiendo las preguntas, uno ve que hay sí un núcleo duro del gobierno, del PRO, ahí lo podemos ver, 74,3, claro, entre muy mala y mala, pero fíjate que hay un 25% que plantea que es positiva. Ajá. Ese sector es un piso interesante hoy por hoy, lo que significa que Cambiemos se ha instalado, que no le sirve para ganar a nivel nacional, también es muy claro. Se puede ver en algunas, ya la vamos a ver, que en cualquiera de las situaciones de balotaje perdería hoy por hoy Macri, tanto con Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros pusimos 3 escenarios: Cristina Fernández de Kirchner, Massa o Urtubey. Y obviamente quien lleva la delantera aquí en la ciudad de Salta es el actual gobernador Juan Manuel Urtubey, que tiene una imagen, a pesar de los años, positiva. Pero ahí podemos ver también, bueno, ahí estamos viendo justamente, fíjate cómo Mauricio Macri en cualquiera de los 3 casos estaría perdiendo. Y también pusimos como un caso alternativo, que creemos que de todas maneras va a ser muy difícil que se dé, que puedan competir Urtubey con Cristina Fernández de Kirchner, sí, o Massa. En ese caso ganarían. Es algo que a nivel nacional no se está dando, pero que en la ciudad de Salta sí se ve reflejado, ¿sí? Sobre todo porque obviamente tenemos al gobernador que podría ser un eventual candidato a la presidencia, ¿no? Claro. Entonces ahí digo, se ven los datos como Urtubey está encabezando lo que sería una elección, o sea, para el 2019. Para los salteños es interesante tener un presidente que sea salteño. Estamos hablando de Salta Capital, ¿no? Claro, volvemos a decir, solo Salta Capital, bien representado en todos sus barrios. Entonces, digo, ahí podemos ver cómo ha caído la imagen del presidente Macri y cómo en un escenario de balotaje tienen, bueno, casi nula posibilidad, al menos en Salta Capital, de poder ser reelecto. Estamos hablando, digo, de Mauricio Macri. Pero también hay otros análisis que tienen que ver sobre todo con la coyuntura a nivel nacional. Por ejemplo, hace unos días la ministra de Seguridad planteó esto de que los policías pueden utilizar armas de fuego, disparar. Sin dar la voz de alto. Como si fuera, instalando que el principal problema de los argentinos es la seguridad. Sí. Cuando en realidad, no solo en nuestra encuesta, sino que esto lo podemos corroborar en casi todo el país, los principales problemas están siendo el empleo, la pobreza, la corrupción, antes que la inseguridad. Y si uno habla de desigualdad, empieza a ver que hay muchísimos problemas, que digo que la desigualdad en general, que engloba todo esto que te decía, pobreza, que engloba desempleo, que engloba inflación, que engloba salud, que engloba educación, bueno, está muy por encima del porcentaje de la seguridad en sí. ¿Sí? Solo cuando hablábamos del municipio de Salta, la gente hablaba del problema de la inseguridad como el principal problema. Ajá. Y esto ya lo podemos hacer el análisis, ahí lo tenés, fíjate, pobreza está encabezando muy por arriba, ¿no? Desempleo lo sigue, corrupción, inseguridad, inflación, como te decía, inflación, educación, salud, pobreza y desempleo, casi todas las podemos ubicar en esto que uno podría denominar desigualdad, ¿no? Claro. Es decir, cómo ha decaído la educación, cómo ha decaído la salud. Y es parte de lo que se refleja luego en esta negativa de los salteños. Ahora, hay un dato que me llama la atención. Vos decís, son muchos, por ejemplo, los salteños capitalinos, si tenemos en cuenta este 95%, ¿no?, de proyección que tiene esta encuesta, que quieren o que apuestan a Urtubey como presidente o como un posible presidenciable, ¿no?, además de las intenciones que el mismo gobernador ha manifestado. Pero también hay una evaluación negativa de la gestión de Juan Manuel Urtubey. Y hay datos que contrastan. Para muchos es como que no se ha avanzado demasiado, para otros no le evalúan de una manera demasiado positiva. Ahí, de acuerdo a la lectura que uno haga, claramente, ahí está. Pero fíjate que a pesar de los 12 años, las 3 gestiones que tiene, uno analiza, digo, que tiene todavía una mirada positiva de los salteños.
y una negativa del 43%. Sí. Lo que quiero decir es, está por encima de la media, a pesar de ser la tercera gestión, uno tiene que evaluar. Claro, el desgaste también, Exacto, ¿no? exacto. De casi estos 11 años que se van a cumplir Claro, ahora. aunque hay en ese porcentaje, muchos de los encuestados, cuando se les preguntaba, digo, casi un 50%, creía que la gestión era igual, o estaban igual que cuando gobernaba Romero. ¿Sí? Por eso digo, depende del análisis que uno haga. Claro. Uno puede decir, bueno, Salta está mejor, igual o peor. Había un porcentaje interesante que dice que está mejor, pero el 50% de la población pensaba que estaba igual. Entonces el análisis que uno puede hacer, ahí está, 43%, perdón, mira, 43% dice que está igual. Lo que uno puede, analizar es si está igual que hace 12 años, es porque ha avanzado muy poco. Muy poquito, ¿sí? claro. Bueno, depende de la ley, como te decía. Esta es Science, fíjate que esta es Science. Tenemos la de Urtubey, si la encuentran, es incluso un poco, la de estar igual está un poco por encima. Obviamente, yendo a la gestión de Sáenz, sí, se está evaluando como una gestión muy, muy positiva. Ahí está, mira, la de Urtubey, ya vamos a la de Sáenz, así. Fíjate, igual 53%, mejor 24,2%, peor 17,4%. Por eso te decía, para nosotros hay todavía una muy buena imagen del gobernador a pesar de los 12 años, ¿sí? Claro. Pero uno puede hacer esta otra lectura, ¿no? Si está igual que cuando estaba la gestión anterior a Romero. Claro, es como que no hubo demasiado avance, ¿no? Es como que si vos tomás ese dato como referencia, digamos, no sería tan auspicioso para el gobernador. Exacto. Bueno, si podemos pasar a ver a las imágenes de Gustavo Sáenz para analizar, porque como vos decías, tiene una imagen altamente positiva en torno a su gestión, ¿no? Si bien hay algunos problemas que se siguen manteniendo, el tema tránsito, por ejemplo, es uno de ellos, ya lo vamos a estar analizando, pero comentame un poquito acerca de esto. Bueno, la verdad uno puede hacer un análisis que es muy interesante y que todos nos hacemos, ¿no? Que es cómo, a pesar de tener una imagen muy negativa Mauricio Macri, alguien que está por debajo, es decir, que sigue las líneas de Cambiemos, que está dentro de las líneas de Cambiemos, que ha sido beneficiado con dinero y con proyectos, con obras, como no han sido otras ciudades y otras localidades, tiene esa imagen positiva. Y esto tiene que ver también con una cintura política por ahí de Gustavo Sáenz, de poder desmarcarse de esa mirada que se tiene a nivel nacional. Y otra lectura que también hay que hacer tiene que ver con qué sectores trabaja Gustavo Sáenz. Y eso se ve muy claro en nuestra encuesta cuando uno va a los sectores de clases más bajas, a los sectores de clases más populares, barrios como Solidaridad, en donde no tiene una imagen tan positiva como la tienen sectores de clases medias o altas. ¿Sí? Lo que quiere decir esto, y fíjate que creo que está la filmina sobre los principales problemas, el principal es la inseguridad. Sí. Y en esos sectores nos dicen que no es el problema la policía, es que no hay alumbrado, es que no se avanzó todavía fíjate, inseguridad. O sea, la inseguridad, pero no vinculada a lo que vendría a ser la cuestión policial, digamos, ¿no? Exacto, no directamente, sino que está vinculada a otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo municipal. No se ve como sí se ve en otras zonas. Las luces LED fueron para algunos lugares y no para otros. Las obras públicas fueron para algunos lugares y no para otros. En general siempre centro, zona norte. Entonces, por allí venía sobre todo esta cuestión que se ve, como te decía, claramente cuando uno lo estratifica y puede ver en qué sectores hay más apoyo o más descontento con el actual intendente. Bueno, y otro tema que preocupa también es el tema de la basura, como decíamos, ¿no? Que también aparece ahí como alguna de las problemas. Tránsito es uno de los... no está en esta, pero sí se le preguntó aparte cómo pensaba el tránsito y casi el 90% cree que es caótico, pero en esta claramente el transporte y la basura son de los principales problemas en la ciudad de Salta. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes de todo esto, ¿no? Porque digo, están las expectativas de ambos, de los tres en realidad, porque Mauricio Macri quiere apostar a su reelección. Estos datos obviamente, Salta además representa un ínfimo porcentaje dentro de lo que es el padrón electoral, pero bueno, son datos de
de referencia que podemos tener en cuenta. El gobernador aspira también a ser un posible candidato a presidente y por otro lado Gustavo Sáenz tiene toda la intención de gobernar la provincia. Acá ya hay como un panorama visualizado, vislumbrado. Claro. ¿No? Falta el análisis de la provincia, es decir, poder adentrarse en la provincia para ver cuál es la mirada que tiene el salteño de Gustavo Sáenz. Hasta aquí, obviamente, en Salta Capital tiene todas las de ganar, pero hay que ver qué pasa por fuera, es decir, claro, cuando uno sale de la ciudad de Salta. Sobre todo el norte provincial, ¿no? Sobre todo el norte provincial. Define elecciones. Sobre todo el norte provincial. Y ahí es donde, además, todavía sigue habiendo un gran apoyo a algunos intendentes locales. El caso de Leavi en Tartagal, a nivel provincial, el caso de Urtubey. A quien designa Urtubey también será un candidato importante a tener en cuenta. Son como 3 candidatos fuertes. Estamos hablando de Sáenz, estamos hablando de Leavi, que tiene todavía un núcleo muy importante dentro de lo que es el kirchnerismo. Y estamos hablando, decíamos, del gobernador Urtubey, que deberá elegir a alguien. La imagen de Urtubey de todas maneras está como muy pegada a Mauricio Macri, ¿no? También, si no me equivoco, he visto algún dato no sé relativo a eso. Bueno, es además otra de los puntos importantes. Te agradezco porque allí se ve claramente cómo el 73-74% de los salteños planteaba que es más un aliado que un opositor. Y cuando se le preguntaba si creería que debe ser ponerle límites o acompañarlo, el 60%, ahí está, el 62% plantea que debería ponerle más límites. ¿Sí? Claro. Es decir, hay una mirada de Urtubey como que es demasiado complaciente a lo que está planteando el presidente Mauricio Macri. Bueno, datos absolutamente interesantes. Entonces también se relevaban algunas otras situaciones, ¿no? que son muy actuales, como el tema de las antenas de telefonía celular, que es lo que piensa la gente acerca de esto, si son dañinas para su salud, si quieren que se instalen cerca de su domicilio o no. Bueno, son algunos puntos que va a tener que tener en cuenta justamente el intendente, que como te decía, sabe despegarse. Parece que el problema de las antenas no fue un problema municipal, sin embargo se trató en su consejo y son sus concejales los que lo aprobaron. Y está la amplia mayoría de los ciudadanos salteños cree y no quiere antenas cerca de sus casas por miedo a lo que pueda suceder. Y sin embargo, digo, como te decía, por ahí no lo ven relacionado puntualmente con la gestión de Gustavo Sáenz y por eso también tiene esa alta imagen positiva. Son cuestiones que obviamente va a tener que revisar porque tarde o temprano todo esto va a ser analizado a la hora de votar por los salteños y las salteñas. Claro. Bueno, interesantísimo. Entonces, ¿se viene algún otro trabajo? ¿Ya están trabajando en algo más? La idea era cerrar el año con algunos datos generales. Por eso no pusimos, porque todavía es muy volátil el voto salteño, pensando, si bien había preguntas, obviamente, es muy volátil pensando en la intendencia y en la provincia. No hay candidatos claros del urtubeycismo, no hay... Para la intendencia es para donde menos claro está, me parece, de todos lados, Para la intendencia ¿no? mucho menos, aunque no se sabe si Gustavo Sáenz en definitiva se va a quedar en la intendencia, va a tratar de ser reelecto o va a ir justamente a intentar ser gobernador. Y había además, también es otra de las preguntas que se puede ver, no está en estas placas, pero que sí se puede ver en el informe, por sector político. Y por los sectores políticos había más de un 60% de personas que no se siente identificada con ningún sector político. Es verdad. Luego está encabezando por muy poquito el kirchnerismo, 10,5%, seguía Cambiemos con el 10%. Con el 10%, sí. Luego viene con el 8,7%, el peronismo no kirchnerista, la izquierda y el olmedismo. Nosotros queríamos medir a Olmedo, entonces justamente... Bueno, quedó allá atrás. Sí, quedó allá atrás. Afortunadamente, por ahora. En cuanto a gente que se identifica con ese espacio político. Claro. No quiere decir que sea por ahí luego suba cuando se presente a candidato, pero al menos como identificado con ese espacio es lo que sucedía. Y bueno, es parte de lo que nos decidió decir, esperemos hasta febrero o marzo para poder sí tener más claro y que la gente también tenga más en claro cuáles van a ser
sus candidatos. Entonces seguramente en febrero o marzo estaremos haciendo la segunda tanda de encuestas, también con temas que tengan que ver más con la actualidad y la coyuntura. Vos decías antenas. También se preguntó sobre el acuerdo con el FMI. Claro. La mayoría estaba en desacuerdo. También se preguntó por el presupuesto 2019. La mayoría está en desacuerdo con el presupuesto 2019 y de hecho se le preguntó si creían en ese momento que los diputados y los senadores salteños debían votar el presupuesto y la mayoría estaba en desacuerdo. Es decir, le decía a sus diputados y a sus senadores que tenían que votar en contra, Claro. cosa que está claro que la mayoría no hizo. Claro, claro. Bueno, interesantísimo, la verdad, un muy buen trabajo, los felicito, me alegra mucho que hayan logrado este espacio, ¿no? Y que podamos tener también datos certeros de lo que piensan los salteños en torno a una diversidad de temas y sobre todo también en torno al escenario político del 2019. Muchísimas gracias, Nicolás, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.